Seguimos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora ya está con nosotros Roberto Horta, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y nos acompaña en la tarde de hoy para hablar sobre el sector y qué están haciendo en este caso. Específicamente ellos han elaborado 3 propuestas legislativas para hacer o apuntalar la actividad en el sector inmobiliario. Bienvenido. Gracias por la invitación, Mariana. Bien, queríamos conocer los detalles de esas iniciativas legislativas que ustedes están tratando de impulsar y primero conocer cuáles son cada una de las 3 y posteriormente saber en qué estatus está, si han sido recibidos por el Parlamento Nacional y cuál ha sido la acogida de estas propuestas. Desde hace algunos meses estamos participando en las mesas jurídicas y otras mesas del motor construcción con el Ministerio de Vivienda y otros entes públicos, y allí estamos presentando 3 propuestas o la modificación o reforma de 3 leyes. En primer lugar, la Ley de Arrendamientos de Vivienda, la ley que se aprobó en el año 2011. Lo que requiere el país es una oferta masiva de viviendas en alquiler y para ello los propietarios e inquilinos requieren seguridad jurídica, por un lado, que en la actualidad no lo está ofreciendo este instrumento, y seguridad económica con unos cánones de arrendamiento que en el caso de los propietarios les permita pagar sus condominios y obtener una ganancia por la inversión que hicieron en esos inmuebles. La segunda ley es la ley del deudor hipotecario, una ley que limita a que las garantías, ya sea bancaria o algún particular que haga un préstamo o que dé un financiamiento propio sobre un inmueble, en la actualidad solo se puede hacer en bolívares. Nosotros estamos planteando que esas garantías se puedan constituir en otra moneda, en moneda extranjera o en criptomoneda o en el equivalente en bolívares, alguna de ellas, mientras el bolívar se recupera y puedan volverse a constituir en esta moneda. Y la tercera ley es la ley contra la estafa inmobiliaria, también promulgada en el año 2011, que ha implicado en los últimos años una camisa de fuerza para la construcción de viviendas por parte del sector privado, ya que limita, en primer lugar, limita el tiempo en que se tiene que ejecutar una obra, tampoco permite la actualización del precio en una moneda que ha tenido altos índices de inflación y, en tercer lugar, no permitía que el promotor o constructor tuviera una ganancia por el trabajo que se estaba ejecutando. En cuanto a lo que es la ley del deudor hipotecario, que quizás es la que podría tener mayor impacto en el ciudadano, la posibilidad de volver a obtener crédito para comprar viviendas en el país con los niveles de inflación que tenemos y con los niveles además de subvaluación de la moneda en el caso venezolano. Quería consultarles si al tratar ustedes de incluir ahí el uso del dólar o el uso de criptomonedas para este tipo de operaciones, cómo podría evaluarse y cómo podría darse en el país ante la situación que se está reflejando en los registros. El tema del financiamiento presenta varias complejidades. El primero de ellos, por supuesto, el tema bancario, la falta de liquidez en algunos bancos para otorgar créditos, el tema de también de la limitación del encaje legal que se le ha puesto a los bancos, lo cual limita la cantidad de créditos que puedan otorgar. Entonces, nosotros estamos proponiendo abrir otras opciones como son los financiamientos a través de la Bolsa de Valores. Eso sería con titularización de proyectos inmobiliarios, es decir, los proyectos se llevan a la Superintendencia de Valores, esta los aprueba y la Bolsa de Valores a través de la venta de acciones otorga el financiamiento para ese proyecto. Y las otras opciones son fondos de inversión, que para ello es importante que estas leyes se actualicen y que haya un consenso con el sector público y con la Asamblea Nacional para que se promulguen finalmente estas leyes y se estimule de nuevo no solo el sector inmobiliario, sino el acceso de la familia venezolana al crédito bancario y a otras alternativas de crédito. Me gustaría saber cuál ha sido la respuesta que ustedes han recibido de las autoridades y cuál ha sido el feedback que allí se ha generado, si esto es posible o no, y si podría entrar en la agenda legislativa del próximo semestre. Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos.
Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Roberto Horta, el expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa de cuál ha sido el feedback que han logrado obtener en cuanto a lo que es el tema de estas propuestas de ley, de reforma de ley o de inclusión de ley de parte del Parlamento Nacional y de las autoridades. Bueno, las mesas jurídicas del motor construcción son son a instancia del Ministerio de la Vivienda. Hemos tenido buena receptividad, pero ya pensamos que esa mesa debe entrar a una fase final donde se empiecen a redactar los artículos, ya sea a través o remitirlos a la Asamblea Nacional o a través de un decreto del Ejecutivo. Entonces lo que vamos a proponer es que se entre en una etapa ya de redacción de artículos, que haya consenso. Para hacer un proyecto como tal. Para que el proyecto avance y sea promulgado o aprobado. Pensamos que la ley de arrendamientos ya tiene 11 años en vigencia, una ley que ha sido, no hay forma de que las partes la cumplan, muy burocrática, el ente que regula no está presente en todos los estados del país. O sea, hay una cantidad de situaciones, y las familias venezolanas, los jóvenes que viven en el país necesitan el acceso masivo a arrendamientos, que es la solución inmediata que podemos promover en estos momentos mientras se reactiva la construcción, mientras se reactivan los créditos bancarios. En cuanto a lo que es el tema de las leyes como tal, ¿usted considera entonces que tiene que hacerse una ley nueva en el caso de la ley de arrendamientos? Sí, es una reforma de la ley. Lo que estamos planteando son reformas puntuales de la ley, que pensamos que modificando determinados artículos se puede reactivar ese sector. O sea, sería una reforma parcial. Una reforma parcial, así es. En el caso de la ley de arrendamientos. Sí. ¿Y en el caso de la ley del deudor hipotecario? Reformas parciales en todo. En la ley contra la estafa inmobiliaria, en la ley del deudor hipotecario y en la de arrendamiento. El caso de los registros, que ha afectado tanto a quienes construyen viviendas como a quienes las van a comprar. El momento de llegar a registrar una propiedad que acabas de comprar se vuelve realmente una tortura para las personas, en este caso por los precios que se tienen que pagar, por los altos costos de que te emitan una planilla y lograr tener tu inmueble. Hay denuncias que hablan de hasta el 40% del valor de esa vivienda. Ante una situación país donde no se puede reflejar en dólares el valor de una vivienda, donde es una tabla que está establecida en los registros donde se determina según la zona cuál es el valor que tiene esa vivienda, no se consideran las condiciones en las que está ese inmueble. Yo quería consultarle, ustedes como Cámara Inmobiliaria, ¿qué han planteado o qué podrían hacer? Bueno, la situación de los registros y notarías, específicamente el cálculo del arancel en los registros públicos inmobiliarios, la reciente reforma que se hizo permite que el cálculo del arancel sea hasta del 2% del valor de la vivienda o del inmueble. Pero en la realidad, en las encuestas que hemos hecho a nuestros afiliados, en vez de ser un 2%, en algunos registros hay cálculos del 5, del 10, del 15, del 20 y en algunos casos, en algunas regiones, hasta el 40% del valor de la vivienda. Entonces, esto, por supuesto, no son todos los registros, son casos puntuales, pero se dan en una cantidad que nos ocupa y por eso estamos haciendo estos planteamientos. El tema está en que si el arancel de registro, que es un servicio público, que no digo que deba ser gratuito, pero tiene que ser accesible, no se puede convertir en un muro para que una familia adquiera una vivienda. Entonces, lo que estamos pidiendo y estamos solicitando audiencia con el director del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, del SAREN, es que se adecúe y se hagan los cálculos para que ese monto sea un 2% como lo establece la ley y no montos superiores. No, la situación es que el cálculo que se le hace al valor del inmueble es excesivo, no es el cálculo real. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que no fuera excesivo y tampoco hubiera evasión a través de un precio menor, sino que sea equilibrado, y para ello la Cámara Inmobiliaria le ofreció al ministro de la Vivienda en una reunión que se dio la semana pasada que el Centro Estadístico Nacional que estamos formando en nuestra Cámara pueda proporcionarle no solo a nuestros afiliados, sino a los entes públicos los valores reales de mercados que hay a nivel nacional, para que eso sirva para el cálculo del impuesto municipales de inmobiliarios, para que sirva el cálculo de las aranceles y no
se dé esta situación que está siendo totalmente inconveniente para algunas personas. ¿Cómo determinar ese valor real de los inmuebles en este momento en el país cuando tenemos limitaciones en el tema de reflejar valores en divisa, aunque no existe un control de cambio? Bueno, la Cámara Inmobiliaria cuenta con afiliados que son inmobiliarias a nivel nacional, franquicias inmobiliarias que nos pueden proporcionar la data real de las operaciones que se hacen. También lo ideal sería contar con la data de los registros, pero tenemos también la situación de que no se permiten documentos en moneda extranjera en los registros públicos. Entonces hay un desfase entre la realidad y lo que se presenta en el registro, por lo que lo ideal sería que hubiera una orden a todos los registros y notarías a nivel nacional para que se puedan otorgar los documentos en moneda extranjera, por supuesto con su equivalencia en la moneda nacional, en bolívares, pero eso permitiría en primer lugar cobrar al Estado el impuesto y el arancel real y que este no sea ni excesivo ni menos de lo que corresponde. En cuanto a lo que es el tema de ejecutar la compra de un inmueble, por lo que usted señala, no se pueden hacer los documentos en divisa y el momento de pagar estamos haciendo el soporte de esa operación que se hace generalmente en una transferencia o en algún tipo de pago por estas vías, no tiene el soporte real porque es un soporte que está tipificado en bolívares, muchas veces no es la cantidad sino la que determinó el registro. Quería consultarle cómo han hecho con esto y si esto ha sido una traba o ha representado un problema. En realidad, muchas notarías aceptan el documento en moneda extranjera. El tema está en el registro público inmobiliario. Entonces, lo ideal sería que eso podría constar en una resolución o un oficio que se manda a los registros donde se acepte en moneda nacional y se refleje la realidad. Si es una transacción, una transferencia en la banca nacional, que se refleje, y si es en la banca extranjera, que también se refleje. Eso beneficiaría esa sinceración a lo que está pasando mientras se estabiliza el bolívar, a que haya el cobro justo tanto para el Estado como para el usuario del servicio del registro notaría. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Roberto Horta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, estaba con nosotros la tarde de hoy. Estas son las condiciones y estas son las 3 reformas parciales que están planteando a las legislaciones que tienen que ver con este sector. Nosotros vamos a hacer la pausa, ya volvemos.